Ricardo era un campesino respetable en su comunidad y le gustaba ir de caza, pero nunca se llevó bien con los animales, sobre todo con los perros, ya que su nieto había sido mordido por un perro salvaje en el campo y tuvieron que intervenirlo y amputarle una pierna. Desde entonces, a Ricardo le daban miedo los perros y no podía ver uno sin sentir temor y rechazo al mismo tiempo. Pero todo cambió cuando el campesino había ido un día con su amigo de caza. Todo iba bien. Los amigos habían ido en el coche, llevando todo lo necesario para pasar un día estupendo entre los árboles y los sonidos de los pájaros. Mientras su amigo buscaba leña para preparar unas infusiones, Ricardo escuchó unos gemidos de perro que provenían desde detrás de un árbol y corrió directamente a su escopeta de caza para dispararle, pero mientras se acercaba, lo vio mejor y se percató de que era una perra que había caído en una trampa. Se asomó y vio que era una perra con sus senos llenos de leche. La perra, confundida y asustada, intentó retroceder y alejarse de él, pero no podía, ya que había un cepo que la había atrapado. Ricardo sabía que la perra tenía unos cachorros que andaban perdidos en el bosque y que si no rescataba a la perrita, esos cachorros podrían morir de hambre o ser devorados por algún lobo. A pesar de haber pensado en dispararle al principio debido al odio que sentía hacia los perros, al ver la pata de la perra atrapada y malherida, recordó lo que le había pasado a su nieto y pensó que la perra estaba pasando por lo mismo y que debía rescatarla o le sucedería lo mismo que a su nieto, o incluso algo peor. Después de ese momento de reflexión, Ricardo decidió actuar. Se acercó lentamente a la perra, hablándole con voz suave para calmarla. Con mucho cuidado, examinó la trampa y notó que estaba firmemente atrapada alrededor de la pata delantera de la perra. Respirando profundamente para controlar su propio miedo, Ricardo comenzó a trabajar para liberarla. Ricardo se arrodilló junto a la perra atrapada, tratando de ignorar el latido acelerado de su propio corazón. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a examinar la trampa con atención. Podía sentir la mirada ansiosa de la perra clavada en él, como si esperara que él fuera su única esperanza de escapar. Con cuidado, Ricardo buscó el mecanismo que sujetaba la trampa. La tensión en el aire era palpable mientras sus dedos exploraban los bordes metálicos de la trampa. La perra emitió un suave gemido, recordándole la urgencia de la situación. Finalmente, sus dedos encontraron el resorte de la trampa. Con movimientos delicados pero firmes, Ricardo comenzó a manipular el resorte, sintiendo cómo cedía bajo su presión. Cada clic del mecanismo liberaba un poco de tensión en el aire, acercándolos un paso más hacia la libertad. La perra, aunque dolorida y asustada, permanecía quieta, confiando en la habilidad de Ricardo para liberarla. Con cada movimiento cuidadoso, la trampa cedía lentamente, hasta que finalmente se soltó por completo. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Ricardo cuando la perra retiró su pata de la trampa, liberándose por fin. La perra, aunque cojeando por la herida, le lanzó una mirada de agradecimiento que llegó directo al corazón de Ricardo. Después de liberar a la perra de la trampa, Ricardo se dio cuenta de que la herida en la pata necesitaba atención inmediata. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar como vendaje improvisado. Rápidamente, recordó que llevaba un cuchillo en su bolsillo y, con movimientos precisos, cortó un trozo de tela de su propia camisa. Con cuidado y delicadeza, Ricardo envolvió el pedazo de tela alrededor de la pata herida de la perra, asegurándose de que estuviera lo suficientemente apretado para detener el sangrado, pero no demasiado para cortar la circulación. La perra miraba con gratitud cada uno de sus movimientos, como si entendiera que él estaba haciendo todo lo posible por ayudarla. Una vez que la perra estuvo vendada, Ricardo la sostuvo con suavidad en sus brazos y comenzaron la búsqueda de los cachorros perdidos. Siguiendo los gemidos débiles que resonaban entre los árboles, se adentraron más en el bosque, cada paso lleno de determinación y esperanza. Mientras Ricardo y la perra herida avanzaban con cautela a través del denso bosque, el sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tejiendo sombras alargadas entre los árboles. Cada paso resonaba con la esperanza de encontrar a los cachorros perdidos, pero también con la tensión de saber que el tiempo se acababa. No tenía tiempo para buscar a su amigo de caza, así que simplemente siguió caminando. De repente, un gruñido gutural rompió el silencio del bosque, seguido de un aullido lejano.
Ricardo se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La perra, alertada por el sonido, se puso tensa a su lado, sus orejas erguidas en atención. En la penumbra, una sombra oscura se movía entre los árboles, acercándose sigilosamente. Ricardo sintió un nudo en el estómago mientras se preparaba para lo peor. Entonces, entre la espesura, vio los ojos brillantes y hambrientos de un lobo, acechando a los cachorros que jugaban despreocupadamente unos metros más adelante. Sin dudarlo, Ricardo sacó su escopeta de caza y apuntó al aire, disparando una ráfaga de cartuchos cerca del lobo. El estruendo del disparo resonó en el bosque, haciendo que el lobo retrocediera momentáneamente, sorprendido por el repentino estallido de ruido. Aprovechando la oportunidad, Ricardo se lanzó hacia los cachorros, reuniéndolos en una caja con un cuidado desesperado. La perra, emitiendo un gruñido bajo, se puso delante de ellos, dispuesta a proteger a su descendencia con su vida si era necesario. El lobo, aunque momentáneamente asustado, no estaba dispuesto a darse por vencido tan fácilmente. Con un aullido desafiante, se lanzó hacia adelante nuevamente, sus ojos brillando con ferocidad. Ricardo, sin perder un segundo, disparó otro tiro al aire, lo bastante cerca para ahuyentar al lobo, pero lo suficientemente lejos para no hacerle daño. Con un último gruñido, el lobo se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, su presencia disipándose en la oscuridad. Ricardo se quedó allí, jadeando por la adrenalina de la confrontación, mientras los cachorros se acurrucaban a su alrededor, agradecidos por haber escapado de peligro. Después de un momento de tranquilidad tensa, Ricardo y la perra continuaron su camino de regreso a casa, llevando a salvo a los cachorros con ellos. Después del tenso encuentro con el lobo, los cachorros se encontraban ilesos, aunque un poco asustados. Ricardo los observó con ternura mientras los pequeños exploraban su entorno con curiosidad, aún bajo la protección vigilante de su madre. Era evidente que estaban hambrientos y agotados por su aventura en el bosque. Decidiendo que lo mejor era llevarlos a un lugar seguro lo antes posible, Ricardo se ajustó la mochila y con cuidado levantó a los cachorros, uno por uno, asegurándose de no alarmarlos. La madre de los cachorros siguió de cerca, confiando en el hombre que los había rescatado. Con paso firme, Ricardo emprendió el camino de regreso a su hogar, evitando cuidadosamente cualquier ruta que lo llevara cerca de las casas de sus vecinos. Aunque solía ser un hombre respetado en la comunidad, tenía miedo del juicio y las críticas que pudieran surgir si descubrían que había llevado a los perros a su casa. Sabía que algunos podrían considerarlo una molestia o incluso una responsabilidad no deseada. Siguiendo senderos poco transitados y rodeando áreas pobladas, Ricardo se aseguró de mantenerse fuera de la vista mientras avanzaba con determinación hacia su hogar. Los cachorros, por su parte, se acurrucaron en su regazo, sintiendo la seguridad y el calor que les ofrecía su nuevo amigo humano. Finalmente, llegaron a la modesta cabaña de Ricardo en las afueras del pueblo. Con cuidado, abrió la puerta y dejó que la madre y sus cachorros entraran, asegurándose de que estuvieran cómodos y seguros antes de regresar afuera para buscar comida y agua para ellos. Mientras los cachorros se acurrucaban en un rincón, Ricardo observaba con una mezcla de alivio y preocupación. Estaba agradecido de haberlos salvado, pero sabía que tendría que encontrar una solución para su situación sin llamar la atención de sus familiares. Decidió que por el momento los cuidaría en secreto, asegurándose de que estuvieran sanos y felices hasta que pudiera encontrarles un hogar adecuado. La familia de Ricardo seguía aferrada a ese profundo prejuicio hacia los animales, especialmente después del traumático incidente que había ocurrido con su nieto. Recordaban con dolor la mordedura del perro salvaje que había dejado a su nieto herido y marcado para siempre. Aquel suceso había sembrado en ellos un temor arraigado hacia cualquier animal, especialmente hacia los perros. Ricardo sabía que, si su familia descubría que había traído a los cachorros a casa, su reacción sería de desaprobación y preocupación. Temía que no entendieran su acción, que no vieran más allá de sus propios miedos y prejuicios para comprender que esos cachorros eran criaturas inocentes que necesitaban ayuda. Por eso, mientras cuidaba en secreto de los cachorros en su cabaña, Ricardo se esforzaba por mantener su presencia oculta a los ojos de su familia.
Mantenía sus rutinas diarias como si nada hubiera cambiado, evitando mencionar o mostrar cualquier indicio de la presencia de los cachorros en su vida. Sin embargo, la preocupación lo consumía. Sabía que no podía mantener a los cachorros ocultos para siempre y que eventualmente tendría que enfrentar el desafío de encontrarles un hogar seguro y amoroso. Pero mientras tanto, seguía adelante, decidido a proteger a los cachorros a pesar de la posible desaprobación de su familia. A medida que pasaban los días, la perra herida mostraba signos de una recuperación lenta pero constante. Gracias a los cuidados atentos de Ricardo, la herida en su pata sanaba poco a poco y su cojera gradualmente disminuía. Con cada amanecer, la perra parecía recuperar un poco más de su vitalidad perdida, jugando con sus cachorros con renovada energía y afecto. Los cachorros, por su parte, crecían rápidamente bajo el cuidado amoroso de su madre y la supervisión constante de Ricardo. Con el tiempo, empezaron a aventurarse fuera de la cabaña, explorando el mundo que los rodeaba con ojos curiosos y patitas torpes. Aprendían a cazar, a jugar y a comunicarse entre sí, desarrollando sus propias personalidades únicas bajo la cálida tutela de su madre y la presencia tranquilizadora de Ricardo. A medida que los cachorros crecían, también lo hacía el vínculo entre ellos y Ricardo. A pesar de sus reservas iniciales, Ricardo se encontraba cada vez más encariñado con los pequeños, encontrando alegría en su presencia juguetona y su inocente curiosidad. Con el tiempo, la preocupación de Ricardo por la posible desaprobación de su familia fue disminuyendo, reemplazada por un sentido de propósito y satisfacción al ver cómo los cachorros prosperaban bajo su cuidado. La perra, por su parte, demostraba una resiliencia admirable, superando los recuerdos dolorosos de su experiencia en la trampa y reconstruyendo su confianza en los humanos. Con el tiempo, su cojera desapareció por completo y su mirada reflejaba una gratitud profunda hacia el hombre que había salvado a ella y a sus cachorros de una muerte segura en el bosque. Un día el sol se filtraba a través de las ramas de los árboles mientras Ricardo se ocupaba afuera de la cabaña, recogiendo leña para el fuego de la noche. De repente, escuchó el sonido de un automóvil acercándose por el camino de entrada. Levantó la vista para ver a su hija y a su yerno bajando del vehículo, con sonrisas cálidas en sus rostros mientras se acercaban. «Hola, papá», exclamó su hija, abrazándolo con entusiasmo. «Qué bueno verte». Ricardo devolvió el abrazo intentando disimular su nerviosismo. «Hola, hija, ¿qué los trae por aquí?» «Decidimos hacer una visita sorpresa», dijo su yerno con una sonrisa. «Hace tiempo que no te veíamos y pensamos que sería agradable pasar un rato juntos». Ricardo asintió, aunque su mente estaba llena de preocupación. No había planeado que su familia lo visitara y ahora se encontraba en un dilema sobre cómo ocultar a los animales que había estado cuidando en secreto. Mientras conversaban, el ladrido de los cachorros rompió el silencio, seguido por el suave gruñido de la madre. Ricardo tensó los hombros, sintiendo que su secreto estaba a punto de ser descubierto. «¿Qué fue eso?», preguntó su hija frunciendo el ceño mientras miraba hacia el interior de la cabaña. Ricardo trató de mantener la compostura, pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. «Oh, solo son algunos perros callejeros que han estado rondando por la zona», respondió apresuradamente. «Nada de qué preocuparse». Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y los cachorros salieron corriendo, seguidos por su madre. La expresión de sorpresa en el rostro de su hija se convirtió rápidamente en una mirada de incredulidad y desaprobación. «Papá, ¿qué demonios está pasando aquí?», exclamó mirándolo con indignación. Ricardo bajó la mirada, sintiéndose culpable por haberles ocultado la verdad. «Lo siento», murmuró. «Es solo que los encontré en el bosque y no pude dejarlos allí». Su hija suspiró, visiblemente frustrada. «Papá, entiendo que quieras ayudar a los animales, pero ¿realmente crees que es seguro tener a estos perros salvajes cerca? ¿Y qué pasa si uno de ellos lastima a alguien? Te olvidas de lo que pasó con tu nieto». Ricardo se sintió herido por las palabras de su hija, pero sabía que tenía razón. Lo sé», respondió con tristeza, pero no pude ignorar su sufrimiento. Solo quería hacer lo correcto. Después de la tensa discusión con su hija y su yerno, ellos se fueron.
Una sombra de distancia se interpuso entre Ricardo y sus familiares. Aunque no lo expresaron abiertamente, podía sentir la desaprobación en el aire cada vez que se encontraban. Se sentía avergonzado por haber ocultado la verdad, pero al mismo tiempo sabía en lo más profundo de su corazón que no podía dejar de ayudar a los animales que lo necesitaban. A medida que pasaban los días, el distanciamiento entre Ricardo y su familia se hacía más evidente. Ya no compartían las mismas risas ni las conversaciones amenas que solían tener. Se sentía solo y desorientado, atrapado entre su deseo de complacer a su familia y su necesidad de seguir su propio camino. Sin embargo, a pesar de la incomodidad y la tensión, Ricardo no podía abandonar a los animales que había prometido proteger. A medida que pasaba más tiempo con ellos, su conexión se fortalecía y cada ladrido, cada ronroneo, le recordaba por qué había tomado esa decisión en primer lugar. A veces se encontraba en medio de la noche, mirando furtivamente por la ventana de su cabaña, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero cuando veía a la perra y a sus cachorros dormir tranquilamente, sabía que no podía arrepentirse de haberles dado una segunda oportunidad en la vida. Aunque seguía sintiendo el peso de la desaprobación de su familia, Ricardo se consolaba con el hecho de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que no podía complacer a todos, pero también sabía que tenía que seguir su corazón, incluso si eso significaba alejarse de aquellos que no podían entender su elección. Una noche tranquila, Ricardo estaba ocupado en la cocina de su cabaña, preparando una cena reconfortante después de un largo día. El crepitar del fuego y los aromas tentadores llenaban el aire cuando de repente, el sonido de la puerta siendo forzada lo sacó de su ensimismamiento. Miró hacia la entrada con sorpresa y alarma mientras un par de intrusos irrumpían en su hogar. Sin tiempo para reaccionar, Ricardo se vio enfrentado a la amenaza de los ladrones. Antes de que pudiera siquiera pensar en defenderse, un golpe contundente lo alcanzó en la cabeza, dejándolo aturdido y desorientado. Se tambaleó y cayó al suelo, perdiendo la conciencia en un instante. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la cabaña, la perra y sus cachorros observaban con atención la escena que se desarrollaba frente a ellos. Percibieron el peligro inminente y sintieron la necesidad de proteger a su amigo humano. Con un gruñido feroz, la madre se puso en guardia. Sus ojos centelleaban con determinación mientras los cachorros se agrupaban a su alrededor, listos para defender su territorio. Los ladrones, confiados en su superioridad, no anticiparon la furia de los animales que habitaban en la cabaña. Se lanzaron hacia adelante, ignorando a los perros, pero pronto se encontraron enfrentados a una defensa feroz. Con ladridos ensordecedores y mordiscos feroces, los perros atacaron a los intrusos, luchando con valentía para proteger a su amo. La lucha fue intensa y caótica, con muebles derribados y objetos volando por el aire. Los ladrones, sorprendidos por la ferocidad de los perros, luchaban por mantener el control mientras los animales se abalanzaban sobre ellos una y otra vez. Finalmente, el sonido de sirenas distantes rompió el caos. Alarmados por la posibilidad de ser capturados, los ladrones decidieron huir, escapando por la puerta principal mientras los perros los perseguían, ladrando con determinación hasta que los intrusos desaparecieron en la oscuridad de la noche. Con el peligro finalmente pasado, los perros regresaron a la cabaña, donde encontraron a Ricardo todavía inconsciente en el suelo. Con cuidado y preocupación lo rodearon, lamiendo su rostro y emitiendo suaves gemidos de preocupación. Pronto, Ricardo comenzó a recobrar el conocimiento, su mente aturdida lentamente volviendo a la realidad mientras se encontraba rodeado por sus leales compañeros. Después del violento incidente, la noticia del ataque a la cabaña de Ricardo se extendió rápidamente entre sus familiares y vecinos. En cuestión de minutos, su hija y su yerno llegaron apresuradamente a la cabaña, preocupados por la seguridad de Ricardo. Al encontrar la puerta forzada y a su padre en el suelo, su preocupación se convirtió en pánico, aunque la presencia policial los alivió un poco. Rápidamente, ayudaron junto a los policías a Ricardo a sentarse mientras él les explicaba lo que había sucedido. Con voz temblorosa pero firme, les contó cómo los ladrones habían entrado en la cabaña y lo habían atacado dejándolo inconsciente, pero también le relató con gratitud cómo sus leales perros habían intervenido para protegerlo,
enfrentándose valientemente a los intrusos y ayudando a ahuyentarlos. Su hija y su yerno escucharon atentamente sus palabras, sorprendidos y conmovidos por la historia que estaban escuchando. La imagen de los perros defendiendo a su padre los llenó de asombro y admiración, cambiando su percepción sobre los animales que Ricardo había acogido en su hogar. Con el paso de los días, la familia se reunió en la cabaña de Ricardo, mostrando su apoyo y gratitud hacia él y sus fieles compañeros. Juntos, compartieron abrazos y palabras de alivio, fortaleciendo los lazos que los unían. Tiempo después, la policía logró capturar a los ladrones, gracias en parte al testimonio de Ricardo y a la evidencia encontrada en la escena del crimen. Con los culpables tras las rejas, la comunidad respiró un suspiro de alivio, sabiendo que habían sido detenidos y que la seguridad de todos estaba garantizada. A medida que los días pasaban y la cabaña volvía a su serenidad habitual, la presencia de los cachorros se volvía cada vez más integrada en la vida de Ricardo y su familia. La valentía demostrada por los perros durante el asalto había dejado una marca indeleble en todos, y el vínculo entre ellos se había fortalecido enormemente. La hija de Ricardo, con una sonrisa cálida y un brillo de complicidad en sus ojos, anunció que ella y su esposo habían decidido adoptar a 2 de los cachorros para llevarlos a su hogar. Otros parientes también se mostraron interesados, y pronto los cachorros encontraron nuevos hogares amorosos dentro de la familia extendida. Sin embargo, había una conexión especial entre Ricardo y la madre de los cachorros, a quien había nombrado Lola. A medida que pasaban los días, Ricardo se daba cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella. Ella había sido su compañera durante los momentos más difíciles, y juntos habían superado obstáculos que nunca habrían enfrentado solos. 6 años habían pasado desde aquel incidente que cambió la vida de Ricardo y su relación con Lola. A lo largo de esos años, su vínculo se había fortalecido aún más, y juntos habían compartido momentos de alegría, tristeza y todo lo que hay en medio. Pero ahora, el paso del tiempo comenzaba a hacerse sentir en el cuerpo de Ricardo, y la vejez traía consigo desafíos que ni él ni Lola podrían haber anticipado. Un día, mientras Ricardo estaba en la cabaña, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, de repente se dio cuenta de que algo estaba mal. Su visión, que ya había estado disminuyendo gradualmente con el tiempo, se volvió borrosa y distorsionada. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba perdiendo la vista. A medida que pasaban los días, la vista de Ricardo empeoraba hasta que finalmente se quedó completamente ciego. La oscuridad lo rodeaba, dejándolo desorientado y asustado. Pero en medio de la oscuridad, una luz brillaba con fuerza. Lola. La lealtad de Lola hacia Ricardo nunca vaciló, y ahora que él la necesitaba más que nunca, ella estaba ahí para él en cada paso del camino. Con paciencia y devoción, Lola se convirtió en los ojos de Ricardo, guiándolo con cuidado a través de la cabaña y ayudándolo en cada tarea diaria. Con el tiempo, Ricardo aprendió a confiar en los demás sentidos que aún conservaba. El oído agudo que le permitía escuchar cada sonido en la cabaña, el olfato que le permitía reconocer los aromas reconfortantes de su hogar, y sobre todo, el sentido del tacto que le permitía sentir el amor y la presencia reconfortante de Lola a su lado. Además del lazo inseparable entre Ricardo y Lola, otro capítulo de esta historia de amor y lealtad se tejía en paralelo. Uno de los cachorros que había sido adoptado por la familia de Ricardo encontró su destino junto a su nieto, quien había perdido una pierna en un accidente años atrás. Este cachorro, que recibió el nombre de Max, se convirtió en el fiel compañero del joven, brindándole compañía, apoyo emocional y, sobre todo, un sentido renovado de independencia y alegría. Max y el nieto de Ricardo formaron un equipo imparable, superando juntos obstáculos y desafíos que parecían insuperables. Con cada paso que daban juntos, el vínculo entre ellos se fortalecía, recordándoles que la fuerza y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Y así, mientras el tiempo pasaba y las estaciones cambiaban, la cabaña de Ricardo seguía siendo un refugio de amor y compañerismo. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentaron a lo largo de los años, su historia tuvo un final feliz. Ricardo, ciego pero no solo,
encontró consuelo y alegría en la presencia constante de Lola, su fiel compañera. Mientras tanto, su nieto y Max se embarcaron en aventuras juntos, enfrentando el mundo con valentía y optimismo. En la cabaña, rodeados de amor y amistad, Ricardo y su familia encontraron la verdadera felicidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede brillar con fuerza, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Y así, con el corazón lleno de gratitud y alegría, continuaron su viaje juntos, sabiendo que mientras tuvieran el amor y el apoyo de aquellos que los rodeaban, nada podría detenerlos. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo Ricardo con los cachorros? Déjenos tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.